Antonio Valencia pasó una década siendo el ecuatoriano más importante de la Premier League. Who has actually won the Players Player of the Year award, so if you could please do the honours for us. Antonio Valencia. 10 años en el Manchester United, capitán, campeón de la liga, el único ecuatoriano en la historia en levantar ese trofeo. Cuando se retiró, dejó un vacío que nadie en Ecuador sabía cómo llenar. Y entonces apareció un chico de Brighton con el 25 en la espalda. No fue accidente. Moisés Caicedo eligió ese número específicamente porque era el número de Antonio Valencia. Our idol in Ecuador is Antonio Valencia. We always try to imitate him because he was in a very good club. For an Ecuadorian player who played in the Premier League, Antonio Valencia, he wore the number 25. That's why he was my inspiration growing up. Su ídolo, el hombre que le mostró que un ecuatoriano podía no solo sobrevivir en la Premier League, sino dominarla. Pero aquí está la parte que nadie cuenta. Valencia no solo fue la inspiración, Valencia fue el primero en ver lo que Caicedo podía llegar a ser. Lo dijo en voz alta cuando nadie más lo creía. Y lo que describió entonces es exactamente lo que Caicedo se está convirtiendo ahora. Esto es lo que Valencia vio. ¿Y por qué? Tenía razón. 2022, Caicedo tiene 20 años y juega en Brighton. Aún no es estrella. Aún no hay portadas. Los grandes clubes lo están mirando, haciendo cálculos, esperando. Nadie ha apostado todavía. Y Antonio Valencia, desde Ecuador, dice esto. Es un chico humilde, él nació para ser grande. Ojalá pueda ir a un equipo grande de Inglaterra. No es el comentario vago de un compatriota apoyando a otro compatriota, es un diagnóstico. Valencia había vivido exactamente ese camino. El talento sudamericano que llega a Inglaterra sin hype, sin nombre, sin red de seguridad y tiene que construir todo desde cero. Conocía los signos desde adentro, sabía reconocer a alguien que no iba a doblarse bajo la presión, alguien que no solo iba a sobrevivir, iba a crecer. Un año después, Chelsea paga 115 millones de libras por Caicedo. A British record transfer that takes Moises Caicedo from Brighton to Chelsea for £115 million. El traspaso más caro de la historia del fútbol inglés en ese momento. El mundo entero volteó a verlo, como si fuera un descubrimiento nuevo. Valencia ya llevaba 12 meses sabiéndolo, pero aquí empieza el problema. Porque llegar al club más caro no significa llegar al lugar correcto, y Caicedo estaba a punto de aprenderlo de la manera más frustrante posible. Chelsea compra al mediocampista más caro de la historia inglesa, y no sabe qué hacer con él. Caicedo juega los 38 partidos de la Premier League en la temporada 2024/25. Los 38, sin un solo descanso. Gana el Conference League, es elegido jugador del año del Chelsea. Los números son brutales, más de 200 posesiones ganadas, más de 200 duelos terrestres, 152 intercepciones, 733 recuperaciones de balón, con precisión de pase por encima del 90%. Es el único jugador en toda la Premier League en combinar esas dos cifras en la misma temporada. Es el mejor mediocampista defensivo de la liga, probablemente del mundo. Y aún así, algo no encaja, algo que los números no muestran, pero que cualquiera que lo vea seguido puede sentir. Porque Caicedo no es solo un destructor, nunca lo fue. En Brighton, bajo De Zerbi, sus números ofensivos eran notablemente mejores. Tenía libertad para presionar más alto, para participar en la construcción, para llegar al área, para impactar el juego hacia adelante. Y en el Mundial 2026, cuando Ecuador finalmente le dio esa misma libertad en una posición más avanzada, pases clave, centros precisos, disparo al arco, 89% de efectividad, los analistas se preguntaron en voz alta, ¿cuántas dimensiones tiene este jugador que todavía no hemos visto? En Chelsea, esa pregunta nunca tuvo respuesta. Lo usaban como un muro caro, brillante, eficiente, pero un muro, sin libertad, sin el sistema que lo liberara hacia adelante. Valencia lo había dicho, nació para ser grande. Grande no significa solo recuperar balones durante 38 partidos sin descanso, significa estar en el sistema exacto que libere todo lo que puede hacer. Ese sistema estaba a punto de llegar y venía de donde nadie esperaba. Xabi Alonso llega al Chelsea en 2026 y hace una sola declaración antes de dirigir un solo entrenamiento. Moisés Caicedo no se vende, sin importar la oferta, sin importar el club, sin importar la cifra. ¿Por qué?
porque Alonso conoce exactamente qué tipo de jugador necesita su sistema, y Caicedo es ese jugador llevado al extremo. En Leverkusen, el eje de todo era Granit Xhaka, un mediocampista que absorbía la presión del rival, circulaba el balón con inteligencia quirúrgica y daba equilibrio para que todos los demás tuvieran libertad. Sin Xhaka, Leverkusen no termina invicto en la Bundesliga. Sin ese pivote que hace las dos cosas, destruir y construir, el sistema colapsa. Xhaka tiene 32 años, Caicedo tiene 24 y tiene algo que Xhaka nunca tuvo: explosividad atlética pura. El sistema de Alonso en un 3-4-3 le da a los pivotes cobertura defensiva desde los tres centrales. Eso significa que Caicedo puede presionar más alto, arriesgarse más en la salida, participar más en la construcción sin dejar expuesto al equipo. Sus cadenas desaparecen. Y lo que el Mundial 2026 ya mostró cuando Ecuador le dio esa misma libertad, pases clave, centros precisos, 89% de efectividad, es exactamente lo que Alonso quiere ver en Chelsea cada semana. Caicedo no es el reemplazante de Xhaka, es la versión mejorada, y Alonso lo supo antes de llegar. Antonio Valencia posee un récord que ningún ecuatoriano ha podido igualar: 325 partidos en la Premier League. Durante años fue el máximo referente del fútbol ecuatoriano en Inglaterra, el hombre que abrió la puerta para toda una generación. Ahora, esa puerta tiene un nuevo dueño, y Valencia lo sabe. En febrero de 2026, el mismo jugador que conquistó Inglaterra con el Manchester United dijo algo que sorprendió incluso a muchos ecuatorianos. Moisés Caicedo es el jugador más fuerte del fútbol mundial. No dijo el mejor de Ecuador, no dijo uno de los mejores mediocampistas, dijo el más fuerte del mundo. Eso tiene un peso enorme, porque Valencia entiende mejor que nadie lo difícil que es triunfar en Inglaterra siendo ecuatoriano. Él vivió las críticas, la adaptación, la presión y el sacrificio durante 10 años. Si alguien puede reconocer a un jugador destinado a superar sus propios logros, es él. Caicedo tomó su número. Ahora está a punto de romper su legado. Solo queda un objetivo que Valencia sí consiguió, y Caicedo todavía no: levantar la Premier League. Y por primera vez, parece una posibilidad completamente real. Caicedo renovó hasta 2033. Tiene apenas 24 años, no existen rumores de salida, no hay negociaciones abiertas, y por primera vez desde que llegó a Chelsea, tampoco parece haber dudas sobre cuál será su papel dentro del equipo. Durante mucho tiempo dio la sensación de que Chelsea todavía no sabía cómo sacar la mejor versión de él. Ahora todo apunta a lo contrario, porque por primera vez tiene exactamente lo que Antonio Valencia imaginó años atrás: el entrenador correcto, el sistema correcto y el momento perfecto para demostrar todo lo que realmente puede hacer. Con menos desgaste durante la temporada y más tiempo para trabajar en los entrenamientos, Xabi Alonso puede construir el equipo alrededor de los jugadores que considera indispensables, y Caicedo está entre ellos. Junto a Enzo Fernández forma una de las parejas de mediocampistas más completas de Europa. Enzo aporta creatividad, visión y control del ritmo del partido. Caicedo recupera balones, rompe líneas con conducción, cubre enormes espacios y permite que todo el sistema funcione alrededor suyo. Son perfiles completamente diferentes, pero precisamente por eso encajan tan bien. Y esa es la razón por la que Alonso fue tan claro desde el primer día: Caicedo no estaba en venta. No porque fuera simplemente un buen mediocampista, sino porque era una pieza fundamental para la idea de fútbol que quería construir. Antonio Valencia dijo en 2022 que Moisés Caicedo había nacido para ser grande. 4 años después, esa frase ya no parece una predicción, parece una descripción. El número 25 sigue en su espalda. El homenaje nunca desapareció. Pero ahora, la historia ya no consiste en seguir el camino que abrió Antonio Valencia, consiste en superarlo. Y si todo sale como muchos en Ecuador esperan, Moisés Caicedo no solo será recordado como el mejor futbolista ecuatoriano de su generación, podría terminar siendo el mejor futbolista ecuatoriano de todos los tiempos. Y lo más impresionante es que probablemente todavía no hemos visto su mejor versión.